Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2. Ya los hice hacer mucho ejercicio, ahí quédese sentado y bueno, voy a leer desde el versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante. ¿Lo tienen, iglesia? Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la espera bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un solo pueblo, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y hermanos, voy a comenzar con una simple ilustración. Cuando una familia ha adoptado a algún niño, a alguna niña, lo ideal sería que esta persona adoptada aprendiera a vivir agradecido por lo que esta familia hizo. Y claro que no siempre es así, porque a veces un hijo adoptado puede crecer quizá con malos hábitos, aunque eso en realidad aplica a cualquier hijo, ¿verdad? Cualquier hijo puede creer en desobediencia, pero debería de entender que alguien estuvo dispuesto a adoptarle, alguien estuvo dispuesto a darle una mejor vida, alguien estuvo dispuesto a darle un nombre y una identidad. Por lo tanto, cuando esta persona adoptada conoce esa verdad, sería ideal que viviera de manera agradecida, que viviera para agradar a los padres, que por un lado pudiera decir, sí, esto fue gratuito, en el sentido de que yo como hijo adoptivo no hice nada para merecerlo, pero en consecuencia y en agradecimiento total, yo hago algo por ellos. Yo les demuestro mi gratitud a ellos, les soy leal a ellos y muestro mi devoción a mis padres. En ese sentido, nosotros, los que hemos recibido la gracia de Dios, debemos vivir vidas devotas para su gloria. Somos hijos adoptados por la sangre de su Hijo Jesucristo. Y la idea es que nosotros estemos rebosando de agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros. Hace 2 semanas, hermanos, hablamos sobre la gracia de Dios y lo que ésta produce en nosotros. Si se recuerdan, si ustedes estuvieron hace 2 semanas, hablamos de la manifestación de la gracia de Dios y lo que esta gracia produce en nosotros. Y yo les dije que ese era un sermón que lo tuve que dividir en 2 partes porque el tiempo ya no me estaba alcanzando, así que se supone que el día de hoy era la segunda parte de ese sermón que dimos hace 2 semanas. Y hoy tengo 3 puntos y quiero que ese primer punto, hermanos, del día de hoy sea como el repaso de hace 2 semanas. ¿Sí se entiende? Y luego ya punto 2 y 3 es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Así que te voy a mostrar 3 cosas en este pasaje. Número 1, la gracia me enseña cómo vivir. Y repito, ese va a ser el repaso de hace 2 semanas. Punto número 2, la gracia me enseña a esperar. Y punto número 3, la gracia me enseña o me revela mi redención, me muestra la redención. Número 1, la gracia me enseña a vivir. Número 2, la gracia me enseña a esperar. Y número 3, la gracia me muestra la redención. Y déjeme hacer una breve oración antes de empezar. Yo sé que ya hemos orado, pero voy a orar específicamente por la palabra del día de hoy. Hermano, te animo a que tú pidas ahí en tu lugar, habla con Dios y pídele la dirección, pídele guianza, iluminación del Espíritu Santo para que hoy podamos aprender algo nuevo. Así que cierren todos sus ojos y comience a hablar con Dios ahí en su lugar. Señor, háblanos el día de hoy a través de tu palabra y que yo solamente sea un simple instrumento que tú vas a usar para proclamar el Evangelio, para proclamar las verdades reveladas aquí en la Escritura. Ayúdanos a recordarnos
esta gloriosa gracia y todo lo que nos está mostrando, todo lo que nos está enseñando para que podamos seguir moldeando nuestras vidas y darte honra y gloria a ti. Y te pedimos todo esto en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Una vez más, hermanos, habíamos visto que la gracia se manifestó a nosotros, y eso lo vimos en el versículo 11, que dice nuevamente, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Cuando el versículo dice la gracia se manifestó, está haciendo una referencia a la primera venida de Cristo, hermanos. ¿Cuándo vino Cristo? Hace alrededor de 2000 años. De hecho, esta palabra manifestación la encontramos 2 veces en esa sección. Una está en el versículo 11 que dice la gracia se manifestó. Y otra dice el versículo 13 que estamos esperando esa manifestación. ¿A qué crees que se refiere el versículo 13 cuando dice que estamos esperando esa manifestación? Obviamente la segunda venida de Cristo. No nos vamos a meter por ahora en ese tipo de detalles. Algunos miran la segunda venida de Cristo en 2 etapas, otra en una sola etapa. El punto es que hay una manifestación de esa gracia. Repito, en el versículo 11 dice la gracia se manifestó. En el versículo 13 dice que estamos esperando nuevamente que se manifieste esa gracia que hace referencia a Cristo Jesús. Dijimos que este pasaje de Tito, hermanos, nos está mostrando el misterio y el poder de la encarnación. Repito, Tito nos está mostrando el misterio y el poder de la encarnación. Y es algo hermoso esto, hermanos, porque cuando escuchamos la palabra encarnación, ¿qué se te viene a la mente? Dijimos, el nacimiento de Cristo, y estás en lo correcto, eso es bueno, claro que sí. Tú escuchas la palabra encarnación y piensas en Dios encarnado, Dios manifestado en carne. La segunda persona de la Trinidad se hizo como uno de nosotros, por lo tanto es bíblico, es normal que tú pienses en el nacimiento de Jesucristo cuando escuchas la palabra encarnación. Pero nota que el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. Así que tenemos manifestación y luego tenemos salvación. No es una casualidad que esté escrito de esta manera, hermanos. ¿Sabes lo que el texto te está tratando de decir cuando pone manifestación y salvación? Nos está diciendo que ese suceso maravilloso de ese niño, de ese bebé que vino al planeta Tierra, no es que Cristo haya venido y ya estando en el planeta Tierra a ver qué se le ocurre, o no es que haya venido a nacer como uno de nosotros y que después Dios le haya revelado un plan de redención al Hijo. No se trata de eso. Cuando Cristo nace, ya hay un propósito definido, ya hay un plan establecido. Dios había diseñado la salvación y manda a su Hijo para llevar a cabo ese plan de redención, y luego el Espíritu Santo aplica esa salvación a nosotros. Por lo tanto, repito que este pasaje es glorioso, hermanos. Es maravilloso poder ver manifestación, salvación. Cristo viene a la tierra, pero ya viene con ese propósito. Él ya sabe a lo que viene. Él viene para morir por los pecadores. La gracia viene a rescatar al ser humano de su mayor mal. ¿Y cuál es ese mayor mal? El pecado, pero también la maldición de Dios sobre los pecadores. Porque cada vez que nosotros hablamos de que somos salvos, lo único que pensamos es somos salvos del infierno, pero no se nos olvide, hermanos, que somos salvos de la misma ira de Dios. En otras palabras, somos salvos de Dios mismo, de la maldición de Dios, aunque suene muy feo y no nos guste. Pero la Escritura dice en Juan que la ira de Dios estaba sobre nosotros, y nosotros, si no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo, dice Efesios. Pero qué bueno que la gracia se manifestó para salvación, y el versículo 11 termina diciendo a todos los hombres, que si lo lees en el contexto, ¿qué dijimos, hermanos? Que significa o se refiere a las categorías que Pablo acababa de mencionar. ¿Cuáles son esas categorías? Ancianos, ancianas, jovencitas, jovencitos, amos y también los esclavos. Y también menciona los pueblos. En ese sentido, la gracia se ha derramado sobre personas de todo tipo, de toda clase social, de todo pueblo. Y yo aprovecho para decirte algo, que si tú estás aquí, yo no puedo saber si todos los que están aquí han experimentado redención, han experimentado arrepentimiento y han puesto su fe en el Señor Jesucristo. No tienes una relación con Él.
Y hoy quiero hacerte un llamado, no para que aceptes a Cristo, sino para qué, para que te arrepientas de tus pecados, de la vida que tú llevas, que des un giro de 180 grados en arrepentimiento y fe y pongas tu mirada en Cristo Jesús. Porque si tú estás aquí, hermano, o alguien que nos estuviera visitando, o alguien que está por ahí mirando en las redes sociales y no ha experimentado esa redención, ese arrepentimiento, nunca de los nunca se nos olvide que venir a la iglesia no te va a salvar, que ser el más fiel todos los domingos no te va a salvar, incluso el servir tampoco te va a salvar. El llamado siempre va a ser a arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados, a poner nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en el Señor, nuestra mirada en el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es, iglesia? Jesucristo. Así que la gracia ya fue manifestada en la persona de Jesucristo para salvación, y como lo hemos dicho y la palabra lo dice también, el día de salvación es cuando, es hoy y no mañana. Así que la gracia ya se manifestó a nosotros. Y hay tres cosas que la gracia nos va a mostrar. ¿Están listos? La número uno es que la gracia me enseña cómo vivir. Repito el punto número uno, la gracia me enseña cómo vivir. Y esto lo vemos en el versículo 12 que dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y aquí viene el repaso de hace 2 semanas. Dijimos que la palabra enseñándonos que Pablo está utilizando aquí viene de la idea de un padre que está enseñando con amor a sus hijos. Ustedes como padres están enseñando a sus hijos. Así que cuando Pablo dice la gracia enseñándonos, toma la figura de un padre enseñando a sus hijos. De donde viene la palabra pedagogo, pedagogía, la práctica de enseñar. Luego dice renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y dijimos que esto de renunciar no nos gusta porque el ser humano quiere tener el dominio, el ser humano quiere tener el control. Cuando un ser humano está sin Cristo, como alguien puede estar en este momento o escuchando en las redes sociales, estás en esa lucha porque tú no quieres renunciar, tú quieres ser el centro de atención. Y la Biblia te llama a renunciar a ti mismo, pero el ser humano no quiere renunciar a sí mismo. La Biblia dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, dice el Señor, pero el ser humano está en esa lucha. Pero aquí Pablo en la carta a Tito nos está diciendo que la gracia nos enseña, dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y esta frase de los deseos mundanos hace referencia a deseos desenfrenados, desordenados. ¿Te recuerdas las 3 palabras que mencionamos hace 2 semanas? 3 palabras que comienzan con la letra P. Placeres, poder y... Es que no tenemos posesión, ¿verdad? Pero no nos acordamos. Placeres, poder y posesiones. Y no es que, por ejemplo, la palabra placeres en todo sentido tiene que ser negativo o que tengamos que darle una connotación negativa. No es que el poder o no es que las posesiones sean del todo negativo, pero mencionábamos que usted sabe a lo que nos hemos referido. Tú escuchas estas palabras, placeres, poder, posesiones, y tú sabes lo que el ser humano sin Cristo está buscando. Si un ser humano hace absolutamente todo para buscar la gloria en los placeres, para buscar el poder y las posesiones, tú sabes que algo anda mal. Él tiene sus prioridades todas distorsionadas y hay algo que ha tomado el primer lugar, no es Dios. En lugar de Dios estar en el primer lugar, ¿qué está en ese primer lugar? Los placeres, el poder y las posesiones. Y hemos enseñado anteriormente que incluso hacemos un Dios de nosotros mismos, hacemos un ídolo de nosotros mismos. Así que cuidado con eso, iglesia, mucho cuidado porque podemos caer en esto. ¿Realmente es Dios el primer lugar en tu vida o hay algo que ha tomado el lugar de Dios y tus prioridades están por los suelos? Había una cadenita que todavía existe, muy famosa, que en inglés tenía las iniciales WWJD. ¿Se recuerdan qué era eso? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús?
Y la idea, se supone que esa cadenita era un recordatorio que en cada situación de tu vida, en cada adversidad, en cada decisión, tú te detenías y pensabas, ¿qué haría Jesús? Pero no, ahora parece que sería, ¿qué haría mi amigo? ¿Qué haría yo mismo? Todo el centro de atención no es Dios, es nosotros mismos o nuestros alrededores, nuestros vecinos, nuestra familia, ya no es Dios. Algo ha tomado el lugar de Dios. Así que la Biblia nos está haciendo un llamado urgente, hermanos, a renunciar definitivamente a la impiedad y a los deseos mundanos. Vea nuevamente el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y continúa diciendo, vivamos en este siglo, y menciona 3 palabras que son sobria, justa y piadosamente. Sobria tiene que ver con el dominio propio. Y dominio propio tiene que ver con cómo tú reaccionas a las situaciones, las tentaciones. Es ser cuerdo, armonioso. Luego dice, vivir de manera justa es buscar la justicia, es el bien, hacer el bien hacia los demás, el cómo tratas a los demás. Y al final dice, vivir de una manera piadosa, o sea, buscar todo lo bueno, buscar todo lo que honra a Dios, buscar todo lo que glorifica a Dios. Así que esas palabras, las repito, es sobria, justa y piadosamente. Y aunque parezca irónico y repetitivo, vamos a resumirlo en una sola palabra. Es como que está diciendo, deja el mundo y busca la piedad. ¿Cuál es el subtítulo de la serie que estamos estudiando, hermanos? Se los he preguntado tantas veces. Tito, viviendo vidas piadosas. Suena más fácil decirlo y, hermanos, debemos orar como iglesia. Casi se lo digo suplicándole, hermano, hermana. Vamos a orar para que nosotros seamos una iglesia de creyentes piadosos. ¡Qué oración! ¡Qué oración! ¿Cuánta hipocresía hay en el mundo religioso el día de hoy? Vamos a orar para que seamos una iglesia piadosa. La verdadera práctica, o más bien el verdadero evangelio, ¿qué dijimos que va a producir? La fe verdadera va a producir una piedad verdadera. Por lo tanto, si tú no buscas la piedad, si no te nace vivir en santidad, examínate. ¿Realmente hubo una genuina gracia derramada en tu vida? ¿Experimentaste eso? Ahora yo me voy a tomar unos 5 o 10 minutos para seguir enfatizando la palabra piedad. La vida de los puritanos debe de ser de mucha inspiración para nuestras vidas en todo sentido, pero ahora más que nada porque estamos hablando del tema de la piedad, algo que ellos conocían pero bastante bien. Y si a alguien le gusta la lectura aquí, hermanos, que seguimos orando para que despierte el ánimo de la lectura, me acordé de algo, voy a hacer un comercial aquí. Yo les había prometido que al final del servicio íbamos a tener los libros, pero una vez más, como tuvimos el servicio bilingüe y la comunicación puede distorsionarse un poquito, lo voy a hacer el próximo domingo. Hermanos, esos son libros valiosos, que cada libro, aunque son cientos de libros, tenemos que examinar cada libro para que no se venda algo que contiene contenido ahí extraño. Todo ese material es maravilloso, que yo te quiero animar que el próximo domingo, ahora tenemos efectivo o tarjeta, ya estamos más profesional, no hay excusa. Vengas el próximo domingo preparado, excelente material. Quiero que usted se motive en la lectura. Y si te gusta la lectura, o si no te gusta, te vamos a forzar, te voy a recomendar a que leas todo lo que tiene que ver con los puritanos. Todo lo que tenga que ver con los puritanos, desayúnatelo, cómetelo, cénalo. Aunque digan que somos exagerados, aunque digan que somos religiosos. Y si alguien dice, ¿de qué está hablando el pastor? Déjeme tomar esos 5 minutitos para hablar acerca de los puritanos. Así como se levantó una ola de reformadores en el siglo XVI, sígame aquí con esta sección pequeñita de historia. Así como se levantó una ola de reformadores, y decimos en el siglo XVI nada más porque son los más populares, Juan Calvino, Martín Lutero, Knox. En realidad desde el siglo XII ya había otros reformadores como Pedro, Baldo, John, no sé si se pronuncia Wycliffe, pero había ya otros reformadores desde mucho antes. ¿Y qué hacían estos reformadores? Usted conoce parte de la historia. Era estar siempre guardándose de la doctrina,
y haciendo esta distinción de doctrinas falsas o distorsionadas que estaban enseñando en la Iglesia Católica Romana. Así que en una forma es decir, mira, están distorsionando la palabra, vamos a ponernos firmes en lo que realmente significa la Biblia, y por eso la palabra reforma, reformar. Bueno, así como pasó eso con los reformadores en el siglo XVI, un poquito más adelante, hermanos, vienen los reformadores ingleses, que se les llamó puritanos. Se recuerda, lo hemos mencionado anteriormente, que puritano viene de purificar. Gente que estaba dispuesta a seguir luchando, a seguir siendo firme en la palabra para que la iglesia se continuara purificando. Y en ese sentido, hermanos, debemos de decir un amén a eso. En toda la historia, en todo año de la historia, la iglesia continuamente se tiene que seguir reformando, se tiene que seguir purificando. No es que tengamos que cambiar la Biblia, no, esto sigue igual. Nos referimos a nuestra doctrina y nuestra conducta. Si hay una doctrina falsa, vamos a ver lo que realmente dice la Biblia, y si hay conductas falsas, vamos a alinearnos. ¿Sí me va entendiendo? La iglesia en ese sentido constantemente se tiene que ir purificando. Y los puritanos tienen muchísimo que enseñarnos en cuanto a la piedad se refiere, y por eso les recomiendo que lea todo lo que pueda en cuanto a los puritanos. Nadie es perfecto como creyente, pero escuche lo que voy a decir. Si pudiéramos apuntar a alguien en todo el espacio y en todos los años de la historia de la humanidad fuera de Cristo o aparte de Cristo, yo les diría, los puritanos son ese ejemplo a seguir. Si la iglesia al día de hoy experimentara y fuera como los puritanos, hermanos, yo le puedo asegurar que estuviéramos en otro nivel. No estamos tratando de alabar a los seres humanos porque son pecadores como nosotros. Pero mire lo que me estoy atreviendo a decir, que si pudiéramos apuntar a alguien en todo el espacio de la tierra y en todos los años de la historia de la humanidad, aparte de Cristo, yo te diría, sigue el ejemplo de los puritanos. De ellos aprendemos cómo vivir vidas piadosas, de los puritanos aprendemos esto de devocionales entre padres con los niños, de ellos aprendemos una devoción genuina en el culto de adoración, el respeto en el templo, etcétera. Hay un escritor que se llama J.I. Packer, que me escucha también mencionarlo. A algunos les recomendé este libro de Conocer a Dios. Y este escritor que se llama J.A. Packer, que es uno de los últimos eruditos, que a lo mejor muchos no se dieron cuenta que nos tocó vivir en su misma era, acaba de morir hace poco, historiador, pensador, filósofo, teólogo. Él escribió un libro acerca de los puritanos que se llama En pos de los puritanos y su piedad. Si alguien lo quiere escribir, se lo recomiendo. J.I. Packer, En pos de los puritanos y su piedad. Te tiene que gustar la lectura porque va a ser un libro muy grande. Y él dice esto en cuanto a los puritanos. Packer dice esto en cuanto a los puritanos. Escuchen esta sección pequeñita de un libro grande. Dice: los puritanos tienen algunas lecciones que enseñarnos con respecto a su programa de estabilidad para la familia. La ética puritana de crianza consistía en entrenar a sus hijos en el camino en el que deberían andar, cuidar de sus cuerpos y sus almas por igual y educarlos para ser adultos sobrios, piadosos y socialmente útiles. ¿Se parecerá a lo que estamos experimentando en este siglo moderno? ¿O será que los papás simplemente estamos pensando en cuál va a ser la siguiente serie de Netflix que vamos a ver con nuestros hijos? Dice, la ética puritana del hogar tenía como fundamento el objetivo de mantener el orden, la amabilidad y la adoración familiar. Todo esto en un contexto muy complicado, hermanos. Un tiempo en el que la esperanza de vida, los años, era llegar a los 30, ¿te imaginas? Llegar a los 30 años. Casi todos los estratos sociales sufrían de dificultades económicas, familias en contra de la voluntad de Dios, pero los puritanos optaron por ser maduros, aceptaron las adversidades y se rehusaron a sentirse incomodadas por ellas. Y sobre todo, aquí viene una última línea, el hogar. El hogar era el primer lugar en el que el puritano practicaba el evangelismo y el ministerio.
No hay personas perfectas, hermanos. Pero se lo vuelvo a repetir, les recomiendo que pueda leer acerca de los puritanos y que podamos aprender acerca de una característica muy fuerte que ellos tenían. ¿Sabe cuál era? La piedad. Por eso lo estoy mencionando, porque estamos hablando de viviendo vidas piadosas. Y por supuesto que tenemos la palabra de Dios, la cual es suficiente, ¿verdad que sí? La palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro y preparado para toda buena obra. Pero qué bueno también leer acerca de estos escritos para crecer y poder edificarnos. Me regreso a Tito ahora sí. Lea nuevamente el versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, lo opuesto, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Yo te voy a recomendar algo, hermano, y eso también para mí. Vamos a comenzar a orar más activamente por ese detallito pequeñito, y al mismo tiempo tan grande, ¿verdad? Tan gigantesco, para hacer una iglesia piadosa. En medio de un mundo que ya no le importa ni Dios, en medio de las mismas congregaciones que ya no se saben si es una congregación o un club, que nosotros podamos estar plantados en amarillo con un propósito. No que se diga, mira la iglesia perfecta, no que se diga, mira cuántos saben de teología, pero que se diga, esa es una iglesia donde hay creyentes piadosos y eso va a honrar a Dios, eso va a glorificar a Dios. En segundo lugar, la gracia me enseña a esperar. La gracia me enseña a esperar. El que está despierto, diga amén. Muy bien, si están despiertos. Versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta sección, algunos la llaman mientras esperamos. Diga conmigo, mientras esperamos. Todos saben a lo que eso se refiere. Imagínense este escenario. Alguien está construyendo su propia casa. Alguien se compró un terreno y está levantando su propia casa. Y él tiene algo en su mente. En su mente él tiene el diseño del arquitecto y él tiene el futuro de cómo va a quedar esa casa. Tiene una fotografía en su mente de cómo va a quedar esa casa. Y quizá él tiene que hacer ciertos trabajos. Algunos otros trabajos él no sabe hacerlos, pero está pagando para que otros trabajadores le estén construyendo en su casa. ¿Pero qué tiene en mente él? La cocina, la sala, quizá ahorita se mira un desorden, apenas está levantando la construcción o están en el proceso de los cimientos y él está pagando y dice que en el proceso de meses o años él tiene que firmar algunos papeles, tiene que llenar algunos documentos, estar pendiente de los trabajos que se están haciendo, pero él está gozoso mirando el avance porque sabe que algo bueno se viene. Él está mirando pacientemente hacia adelante. Repito, él está mirando pacientemente hacia adelante. Y de pronto se topan con algunas cosas que no se esperaban. Si alguien hace trabajos de remodelación aquí, sabe lo que estamos hablando. De pronto se topa algo que no se esperaba. Y los trabajadores le dicen al dueño, lo siento, pero vamos a tener que tumbar esta pared. Lo siento, pero algo había en el piso que vamos a tener que tumbar todo ese piso, o las tuberías. ¿Qué problemas le trae a la persona? Eso significa más gastos, eso significa contratiempo. Ustedes saben, ¿verdad?, lo que estamos hablando, y todo parece que se te viene abajo. La persona por un tiempo se preocupa, pero después vuelve a hacer esos gastos, vuelve a pagar y sigue adelante y se vuelve a llenar de gozo. ¿Por qué? Porque está mirando pacientemente hacia adelante. Algo bueno se viene y él tiene en su mente esta fotografía de cómo va a quedar la casa. Y son tantas cosas las que nos agobian humanamente hablando. Nos olvidamos de que hay un Dios que ya escribió nuestra historia. Y no es un Dios que está escribiendo la historia en el momento en el que nosotros la estamos experimentando, sino que Él ha escrito nuestra historia desde antes de que nosotros naciéramos. Y en el capítulo final de ese libro nosotros ganamos. Y si ganamos es porque Cristo ganó.
Y si nosotros vencemos es porque Cristo venció. Si llegamos hasta el final es porque Cristo es eterno y Él ha escrito nuestra historia. Pero nosotros, en lugar de mirar a Cristo, estamos mirando nuestros problemas por encima de Cristo. Seguimos mirando atrás, seguimos mirando nuestro pasado y nos atoramos, pero la Biblia nos llama constantemente a esperar con paciencia. Mira el texto nuevamente, el versículo 13 comienza diciendo aguardando. Y esa palabra aguardando viene del griego prosdekomai y significa precisamente mirar pacientemente adelante. O sea, en el español dice aguardando, pero Pablo tiene en mente esta frase, significa mirar pacientemente hacia adelante, como esa persona que está corriendo una carrera y parece que ya no da más. Hay gente aquí que les gusta correr, yo lo sé. Y parece que ya no damos más. ¿Qué pudiera ser una motivación para ti, para que llegues hasta la meta? Aquí se pudieran mencionar diferentes. Yo quisiera pensar que todos estamos en la misma página que quizá tu familia, ¿verdad? Que si es la esposa la que está corriendo y el esposo está echándole, o quizá mira a sus niños pequeñitos, ¿qué pasa? Parece como que te transformas en flash y vámonos. Algo te ha motivado y tú sigues adelante, estás mirando hacia adelante. Y eso significa, hermanos, que cada día de nuestra vida, en cada circunstancia, en cada adversidad, el cristiano debe de mirar fijamente a Cristo, el autor y consumador de la fe, y mirar la esperanza que tenemos en Él precisamente, la esperanza de la vida eterna. Así que, ¿qué dijimos que significa aguardando? Mirar pacientemente hacia adelante, pero aguardando también significa dar la bienvenida. A veces las palabras en griego pueden tener diferentes aplicaciones. ¿Cómo que dar la bienvenida? ¿Cómo que aguardando significa dar la bienvenida? Lo que Pablo está diciendo con la palabra aguardando es que estamos deseosos de recibirle. ¿Recibir a quién? Recibir a ese que se va a manifestar, que aparece en el versículo 13 más adelante. Así que por lo tanto, hermanos, vivamos esta vida de manera piadosa, sí llena de dolores, sí llena de tristezas, sí con necesidades, pero ahí viene aquel que nos libra de todo eso y nos lleva a un lugar donde nada de eso existe más. Vivamos listos para recibirle, como que no podemos esperar ese momento para darle la bienvenida y contemplarle cara a cara. Nuestra iglesia, como cualquier iglesia normal, tiene personas en las puertas. Si se ha dado cuenta, ¿verdad? Si lo han recibido bien, si no, avíseme. Con una sonrisota colgate, y la gente está en las puertas con alguna razón. Se llama usualmente el equipo de bienvenida y están en las puertas. Espero que tú estés deseoso de recibir a tu hermano. Sí te da gusto, ¿verdad? Los que están en la puerta sí les da, ay, viene este hermano. No, te da mucho gusto recibirlo, darle la mano, Dios te bendiga, pasa, estás gozoso, estás esperando, o quizá no lo miras todavía, pero tú sabes que viene en camino y tú estás ahí con esa posición, por decirlo así, estás para recibir a alguien y darle la bienvenida. Hermanos, Maranata, ¿qué significa Maranata? Cristo viene, Él viene ya en camino, ¿alguien lo cree? Él viene en camino. Él viene en camino y su novia en la iglesia está lista para recibirle, para abrirle la puerta y para encontrarse con Él. Sigue diciendo el verso 13, vive aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Qué significa bienaventurada? Una esperanza feliz, llena de bendiciones. Se habla de un gozo indescriptible que no podemos imaginar. Porque si te da gusto cuando abres la puerta y es tu esposo, tu esposa sí le da gusto, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar lo que sería recibir al Rey de Reyes? Qué impresionante, ¿no? Nunca lo hemos experimentado y por lo tanto es indescriptible. Pero usted y yo estamos haciendo eso, hermanos. Estamos figuradamente en una puerta para dar la bienvenida y recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si luego lees el versículo 3, hermanos, hay otra cosa que yo quiero que tú notes. Por un lado dice,
Lo leo nuevamente, esté pendiente, dice, aguardando la esperanza bienaventurada, y luego dice la manifestación gloriosa. Primero dice la esperanza bienaventurada y luego dice la manifestación gloriosa. No como si fueran dos cosas distintas. Yo sé que hay una palabra y griega, pero no es como si fueran dos cosas distintas, sino la forma en la que Pablo lo escribe, hermanos, es que es como el mismo suceso. Se refiere a lo mismo. De hecho, si alguien toma nota, Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, que Cristo es nuestra esperanza. ¿Está notando la diferencia, hermanos? Cuando usted lee el versículo 13 y ves esa unión entre esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa, ¿a qué se refiere esa manifestación gloriosa, hermanos? Por lo tanto, no es que tú estás esperando llegar a un cielo y después recibir algo bueno. No se trata de eso. No es que nos llene de gozo no es que nos llene de gozo que cuando Él venga ya no habrá dolor, aunque sabemos que eso es verdad. No es que nos llene de gozo que cuando Él venga ya no haya necesidades materiales, aunque sabemos que eso es verdad. No es que nos llene de gozo que cuando Él venga ya no habrá maldad, aunque eso es verdad. No es que nos llene de gozo que cuando Él venga todo será bueno, sino que nos llenamos de gozo porque Él viene y punto. Cristo viene, Él es nuestra esperanza. A eso se refiere el versículo 13 cuando une estas dos palabras entre entre la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿Me está siguiendo, iglesia? No es llegar al cielo y entonces recibir algo bueno, no. Cristo mismo es nuestro cielo. Cristo mismo es nuestra esperanza. Así que no es nada más llegar a un cielo y andar buscando las calles de oro, el mar de cristal, andar buscando las puertas o buscando las perlas en las puertas, sino que se trata de contemplar a alguien que es superior a todo eso. Se trata de contemplar, a nuestro Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo resucitado, verle venir en gloria y poder. Cristo, hermanos, es nuestra esperanza, no algo más. Dios ha hecho un compromiso con nosotros y Dios no falla sus promesas. ¿Quién dice amén a eso? Dios no falla sus promesas. Y si este libro dice que Cristo viene, ¿qué va a pasar, hermanos? Cristo viene por su iglesia. Esa es nuestra ciudadanía. Es el lugar que tenemos apartado en los cielos. Lo mencionamos creo que la semana pasada, cuando Pablo dijo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Eso será lo más glorioso, hermanos. Hay una frase que se utiliza mucho en inglés que es, lo he visto todo. I have seen it all. No sé si me entendieron en mi Spanglish. Lo he visto todo. ¿Cuándo utilizan esa frase? I have seen it all. Lo he visto todo. Cuando tú de pronto miras algo que te asombra demasiado, algo que nunca habías contemplado y estás impresionado y tú dices, wow, lo he visto todo. Bueno, cuando estemos cara a cara con Cristo, cuando le veamos tal como Él es, podremos decir, lo he visto todo. ¿Habrá algo más glorioso que nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Ahora, algo importante. Yo quiero recordarte, hermanos, de que a pesar de que este texto nos está hablando de la segunda venida de Cristo, a pesar de que este texto nos está hablando de esa manifestación, a pesar de que este texto nos está hablando de la esperanza que tenemos en Cristo, yo quiero que tú mires ese pasaje en su contexto, porque hay muchos pasajes que te pueden hablar de la segunda venida de Cristo. Ahora, en este momento, no se trata nada más de decir, yo creo que Cristo viene, yo tengo una esperanza segura. No, vamos a meterla dentro del contexto. ¿Cuál es la idea principal de toda la carta de Tito? Desde el versículo 1, Pablo nos está diciendo que Él vino a predicar el Evangelio para que cuando recibamos el Evangelio seamos transformados y eso produzca una vida, ya lo debe decir como en coro, hermanos, una vida piadosa.
En medio de ese tema, entonces mete el tema de la esperanza y de la venida de Jesucristo. ¿Qué te dice eso, hermanos? Bueno, la idea acá dijimos que es vidas santas. La iglesia está llamada a vivir vidas piadosas, la iglesia está llamada a vivir vidas santas porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero la idea es vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo coordinamos estos dos temas? Hermanos, cuando tú estés pasando por ese desierto, cuando estás a punto de tirar la toalla, cuando tú estás en esa lucha tratando de ser cada día mejor porque tú quieres vivir vidas santas para el Señor y sientes que ya no puedes más, aquí es que el versículo 13 te dice, vive todo eso, hermano, aguardando. Ahí viene algo bueno. Como si Pablo dice, yo sé que están en una lucha, eso no va a cambiar, la orden sigue siendo la misma, tienes que vivir una vida piadosa. Y entonces dice, acuérdate, aguardando la esperanza de que Cristo viene. Cuando Cristo venga y estemos con Él, ya no va a ser el mismo cuerpo de pecado. Es que ahora estamos en este proceso llamado santificación, en el que tenemos que vivir para Él y si estamos en lucha está bien. Acuérdate que algo bueno viene. Ahí viene la manifestación gloriosa de nuestro gran Rey Jesucristo. Así que, resumiendo, hermanos, por un lado, Pablo nos dice en el capítulo 2 de Tito que debemos de dejar la impiedad y los deseos mundanos y debemos vivir esperando o aguardando la esperanza de gloria que es Cristo Jesús y que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él y todos sus escogidos, todos los que están en Cristo, nos estamos purificando así como Él es puro. Quiero que vaya a Primera de Juan 3. Quizá esto creo que no está en la pantalla, no se preocupe. Vaya a su Biblia a Primera de Juan 3, porque es un pasaje que casi utiliza el mismo lenguaje que nosotros estamos viendo en Tito. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Será que todo el planeta Tierra son hijos de Dios? No, ¿verdad? Los que han creído en Él son llamados, tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y luego dice, por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. Hermanos, este texto desde ya está marcando una distinción. El mundo es diferente a nosotros, o dicho de otra forma, nosotros somos diferentes al mundo. No buscamos lo que el mundo busca, no vivimos como el mundo vive, desechamos la impiedad y los deseos mundanos. Es normal, hermanos, lo que dice este texto, que el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él, pero tú ya has conocido a Cristo. Sigue diciendo el versículo 2, amados, ahora, y si dice ahora, es que no siempre era así. Dice, ahora somos hijos de Dios, o sea que antes no éramos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado, ahí está una palabra clave, manifestado, la misma que se utiliza en Tito. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque nuestros cuerpos no han sido glorificados y no hemos experimentado nuestra salvación de manera plena y sin pecado. Pero sigue diciendo, pero sabemos que cuando Él, ¿quién es Él? Dígalo fuerte, ¿quién es Él? Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El versículo 3 también resume lo que estamos viendo en Tito. Dice, y todo aquel que tiene esa esperanza, ¿quién puede tener esa esperanza? Solamente los que están en Cristo. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dijimos que puritano viene de purificar. La iglesia se tiene que seguir purificando. Hermanos, el llamado para nosotros es irnos purificando a través de su Espíritu Santo, el cual nos va perfeccionando hasta esa segunda manifestación. Debemos purificarnos porque nuestro Dios es puro. Debemos irnos santificando porque nuestro Dios es santo. Es lo que se le conoce como la santificación, ya lo mencioné. Pero vuelvo a utilizar esta sección para hacer un llamado. Si tú estás sin Cristo, entonces el llamado es que tú renuncies a la impiedad, que tú renuncies al mundo y que vengas a Cristo. Si vas caminando rumbo a esos deseos del mundo,
da la media vuelta y toma el camino correcto, porque dijimos y lo repetimos que sin santidad nadie verá al Señor. No podemos pararnos impuros delante de un Dios santo. Y puede haber personas en cualquier lugar, aquí mismo dentro de estas 4 paredes, que siguen en una condición impura y tú no puedes estar delante de un Dios 3 veces santo. Porque Dios está totalmente apartado del pecador y del pecado y tú no puedes en esa suciedad, en esa impureza, estar delante de un Dios santo. Acuérdense que nosotros somos pecadores. Sin Cristo éramos pecadores no redimidos. Con Cristo somos pecadores ahora redimidos por su sangre. Así que el llamado es para ti. Si estás en Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo nos vamos purificando. Y si tú estás sin Cristo, tienes que arrepentirte. Tienes que decirle no al mundo. Tienes que decirle no a la impiedad, a esos deseos que están tratando de arrastrarte y venir a Cristo. Así que en primer lugar, hermanos, la gracia me enseña cómo vivir. En segundo lugar, la gracia me enseña a esperar. Y en tercer lugar, la gracia, ya no me recuerdo ni cómo lo escribí, me recuerda la redención. Como si se tomara una pausa para que Pablo nos dijera, sí, Cristo viene por ustedes, pero es bueno que tú recuerdes todo lo que Él hizo para que fuera posible este medio. Así que en tercer lugar, la gracia me revela o me muestra la redención. El versículo 14, si va nuevamente a Tito capítulo 2, versículo 14, comienza diciendo ¿quién se dio? Pues Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y este pasaje, hermanos, me está mostrando distintas obras o distintas áreas, de la obra de redención, de la obra gloriosa de redención. Ya es el tercer punto, hermanos. Sonría un poquito, ya vamos casi aterrizando. Este pasaje está lleno de teología. Muestra por lo menos 5 cosas que nuestro Dios hizo a través de la persona de Jesucristo. ¿Las notaste? Las voy a nombrar todas. Número 1, se dio por nosotros. Número 2, pagó la deuda. Número 3, nos purifica. Número 4, nos posee. Número 5, nos prepara. Y no digas, uy, aquí vienen otros 5 puntos del pastor. No, ya voy casi cerrando. Son más breves. Lo voy a leer nuevamente el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La primera cosa que veo en el pasaje es que Él se dio por nosotros. Esa frase de se dio por también puede traducirse como en lugar de. De hecho, en el original es más cerca esa frase, en lugar de. Alguien se da en lugar de. Eso se refiere a la naturaleza vicaria de Cristo. Y cuando decimos la naturaleza vicaria, precisamente a eso nos estamos refiriendo, a un sustituto. Alguien se pone en lugar de otro. Y usted sabe a lo que nos referimos, ¿verdad? Que si Cristo se dio por nosotros. Hay un video que de pronto salió hace unos años no sé si está por todos lados, todas las redes sociales, de una mamá venado, ¿sí se dice así? No sé si existe venada. ¿Sí? Una mamá venada que literalmente, uno de esos sucesos que te sorprenden y dices, wow, ya sea la naturaleza o el reino animal, te da lecciones, ¿verdad que sí? No sé si alguien vio ese video donde una mamá literalmente se puso en medio para que un cocodrilo la comiera a ella y no a su venadito. ¿Alguien ha mirado ese video? Si usted es sensible, no lo vea. Ya andan de curiosos, no vayan al YouTube ahorita al terminar el sermón, porque no lo va a aguantar. No es como que, no sé si realmente quiso hacer eso, no, fue bastante obvio. Usted sabe esos ríos verdes donde están llenos de cocodrilos y un venadito se empezó a cruzar, iba por el medio y de pronto la mamá estaba en la orilla y viene un cocodrilo a todo lo que da. Es tan obvio porque literalmente va y se pone en medio y se queda parada ahí. Eso es, en el término espiritual, la naturaleza vicaria. Alguien se dio en lugar de nosotros. Cristo se puso en lugar
de nosotros. Nos recuerda el suceso de Cristo y Barrabás. Todos nosotros éramos Barrabás, que merecíamos la muerte. Y Cristo toma nuestro lugar. Él es nuestro sustituto, el sustituto perfecto porque tenía que ser un cordero perfecto. En segundo lugar, pagó la deuda, aunque el texto no lo dice de manera así explícita, pero el verso sí dice, el 14 dice, para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y qué significa redimir, hermanos? Redimir significa rescatar a alguien en el sentido de pagar por alguien. Significa pagar una deuda para que alguien que estaba en esclavitud salga de esa esclavitud. Había una deuda que ni tú ni yo podíamos pagar. Y los hispanos somos expertos en las deudas, ¿verdad que sí? ¿Saben de lo que estamos hablando? Imagínate esto. La iniquidad nos tenía como esclavos. Hacíamos las obras del mal. Buscábamos precisamente lo que el texto te dice que no busques. En nuestro estado caído buscábamos precisamente la iniquidad, la impiedad. Por lo tanto, ¿podremos seguir viviendo en iniquidad cuando se supone que ya fuimos rescatados de esa iniquidad? Él ya pagó la deuda, el precio para librarte de esa iniquidad. Claro que en nuestra naturaleza pecaminosa podemos pecar, pero ahora estamos bajo la redención gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 2:6, alguien toma notas, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La figura que utiliza Primera de Timoteo 2:6 es la misma, dice el cual, o sea, Cristo se dio, ahí está la línea de en lugar de, a sí mismo en rescate por nosotros. Cristo pagó la deuda y ahora no tenemos esa deuda que pagar. ¿Qué significará eso para nosotros? Ya no tener más deudas. Ahí sí vamos a decir gloria al Señor, no más deudas. En tercer lugar, nos purifica, porque el texto dice, y purificar para sí a un pueblo propio, nos purifica. Leía un comentario sobre este pasaje y un comentarista utiliza una frase incluso un poquito cómica, porque él dice que nos sacó del chiquero. ¿Alguien conoce esa palabra griega, el chiquero? ¿Qué es un chiquero? Van a decir así como está mi casa ahorita, un chiquero. El pecado nos hace sucios. ¿Usted sabe eso? El pecado nos hace sucios. Éramos gentiles, somos gentiles, significa pagano, inmundo. ¿Se recuerda cuando mencionábamos que nuestra justicia es como qué? Como trapos de inmundicia, creo que fue en la escuela dominical, que en el original dice trapos llenos de sangre. Muestra una figura de la menstruación de ahí. Algo sucio. Eso éramos nosotros, pero éramos sido lavados por la sangre de Cristo y por eso dice la Escritura que ahora Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Un buen momento para evaluarnos. Si alguien toma nota nuevamente, Ezequiel 36:25. Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. En toda la Biblia, en toda la Escritura, cada vez que se utiliza esa frase de ser purificados, de ser limpiados, es la figura de Cristo, hermanos, que murió por nuestros pecados. Y Él lavó nuestra maldad, lavó nuestro pecado. Dice, blanco como la nieve ahora somos. Si tú estás espiritualmente lavado, nos referimos a que has sido perdonado y tienes entrada al reino de Dios. Si tú no has sido lavado espiritualmente, nos referimos a que tus pecados no han sido perdonados y no tienes entrada al reino de Dios. Cuando Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos, Él dijo, todos ustedes están limpios. ¿Se recuerdan? Claro que era una actitud de servicio, pero Cristo está yendo más allá. Cristo les está lavando los pies a los discípulos y Él dice, todos ustedes están limpios, excepto uno. Dice, todos ustedes están limpios, todos ustedes están lavados, y lo dice, pero no todos, menos uno, el que me va a entregar. Judas no estaba del todo lavado y fue el único que se perdió, aunque
Escuchemos por ahí teorías. Judas no se salvó. O estás lavado o no estás lavado. ¿Y qué significa eso? Todo viene a terminar en el arrepentimiento de tus pecados, el darle la espalda al mundo y decirle sí a Cristo. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que número 1, se dio por nosotros. Número 2, pagó la deuda. Número 3, nos purifica. Número 4, nos posee. ¿De dónde sacamos esto de que Él nos posee? El texto dice que Él nos purificó, dice, para sí, para Él mismo, un pueblo propio. En el original dice, para sí un pueblo como posesión suya. ¿No te parece algo hermoso que nosotros somos posesión de un Dios poderoso, glorioso, majestuoso, que vive y reina para siempre, que nosotros no lo merecíamos y hemos sido injertados en la familia y ahora somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él, somos parte de la familia de Dios? Lo hemos ilustrado anteriormente, yo no sé cómo se sentirá el que es hijo de algún artista famoso, el mejor futbolista del mundo, no digamos quién es, ¿verdad? Porque tenemos muchos brasileños, no me quiero meter en problemas. Pero nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué mejor cosa que eso? Primera de Pedro 2:9 lo describe así. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, porque aunque podemos pecar, en un sentido ya fuimos santificados y por eso nos llamamos los santos. Pueblo que dice, adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, Él nos adquirió para Él. Lo que antes no éramos, ahora somos. Antes no éramos hijos suyos, ahora somos hijos de Dios. Antes éramos extranjeros, ahora somos ciudadanos, le pertenecemos a Cristo y el cielo es nuestro hogar. Yo nunca me atrevería a preguntarte desde este púlpito quién es ciudadano de los Estados Unidos, pero sí te puedo preguntar con gozo quién es ciudadano del reino de Dios. Los que están en Cristo somos ciudadanos del reino de Dios. Así que Cristo se dio por nosotros, Cristo pagó la deuda, Cristo nos purifica, nos posee y por último nos prepara. ¿Por qué digo que nos prepara? Porque el versículo 14 termina diciendo celoso de buenas obras. ¿Lo puedes entender ahora? No hacemos obras para salvarnos, porque basado en ese texto todo lo hizo Él, y ese Él es Cristo, 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 Cristo. No hacemos obras para ser salvos, sino que como Cristo lo ha hecho todo, ahora con mucho gozo vivimos para su gloria. Celosos de buenas obras, debemos estar deseosos de hacer buenas obras. Las buenas obras de los hijos de Dios son el fruto de nuestra salvación, nunca el medio para ganarla. Repito, las buenas obras de los hijos de Dios son el fruto de nuestra salvación, nunca el medio para ganarla. Y voy a llegar aquí a la conclusión. El versículo 15 termina diciendo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Ya le había dicho en el versículo 1 palabras muy parecidas. Si vas a Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahora en el versículo 15, habla, exhorta, reprende con autoridad, nadie te menosprecie. Y no es una orden nada más para los pastores. Todo miembro de la iglesia local tienes que utilizar estas palabras también. Hablar, exhortar, reprender. No seamos flojos en ese deber que es para todos nosotros. Habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Y Pablo le dice a Tito, nadie te menosprecie. Palabras muy parecidas a las que Pablo le dijo a Timoteo. Nadie te menosprecie, ninguno tenga en poco tu juventud. Así que si tú estás en Cristo, hermano, si tú eres un anciano, anciana, jovencito, jefe, empleado, tú estás llamado a vivir vidas piadosas, pero también a hablar de estas verdades con otros, exhortando con la palabra de Dios. Y voy a hacer una aplicación a base de preguntas. ¿Tú crees que es difícil esto que nos pide la Escritura? Llevamos creo que meses, hermanos. Empezamos ya no sé si en febrero, marzo, casi acercándonos al medio año en la carta a Tito.
Ya es bastante obvio cuál es el centro, la idea principal, el mensaje principal de la carta a Tito: vivir vidas piadosas. ¿Será difícil? ¿Cómo estás en tu crecimiento espiritual? Esas son preguntas para ti. Ahora sí, no voltees a ver al que está a tu lado, ni a tu hermano, hermana, esposo, esposa, tú. ¿Cómo estás en tu crecimiento espiritual? ¿Cómo son tus devocionales personales? Incluso me atrevería a preguntarte qué libros estás leyendo. ¿Cómo son tus familiares con tus niños? ¿Cómo calificarías tu devoción? ¿Cómo calificarías tu piedad? ¿Cómo calificarías tu integridad? ¿Qué tanto has compartido con otros el evangelio de esta gracia derramada y esta gracia que pronto volverá a ser manifestada? ¿Puedes responder fielmente a cualquiera de estas preguntas? Cierren todos sus ojos en este momento. Todos cierren sus ojos. Definitivamente la iglesia está llamada a vivir una vida diferente. No te parezcas más al mundo, parécete a Cristo. No trates de moldearte al mundo, moldéate a Cristo. Pero recuerda que en medio de nuestro caminar con Dios vendrán pruebas y luchas. Y cuando esas luchas vengan, cuando esas incertidumbres vengan y sientes que vas a desmayar, recuerda que la palabra de Dios dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Sigue con tus ojos cerrados reflexionando en esto, porque no quiero que nada más mires este tema como la segunda venida de Cristo o nuestra esperanza, sino ese tema dentro de la serie de Tito. En esa aflicción, en esa duda, en esa inseguridad, mientras luchas para vivir esa vida de piedad, recuerda la esperanza firme que tenemos todos en Cristo. Recuerda la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, el cual viene pronto por su iglesia, el cual viene pronto por su novia, y que Él solamente fue a preparar lugar para que donde Él esté nosotros también estemos y que podamos estar listos. Así que vive pacientemente mirando hacia adelante, vive anhelando ver su rostro, vive listo para recibirle y darle la bienvenida. Vive pacientemente, pero al mismo tiempo diligente, porque hermanos, el Señor viene en camino. Toma un tiempito para orar por ti como persona, toma un tiempito para orar por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Y te animo a que ores en este contexto. Ora por los que están cercanos a ti, pero ora diciendo que cuando toda esta aflicción pase, podamos recordarnos con toda seguridad de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús.